Hola amigos de Volviendo a la Escritura. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría, pero también de retos interpretativos. ¿Cómo debemos de entender el libro de los Proverbios? Acompáñame a ver una pequeña introducción. El título del libro deriva directamente del pasaje de abertura, el cual nos presenta a estos escritos como los Proverbios de Salomón. Sin embargo, algo que debemos de tomar en cuenta es que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. El capítulo 30, versículo 1 atribuye esta porción a Agur, el 31, del 1 al 9, a Lemuel, y los versículos del 10 al 31 son anónimos. El libro de Proverbios está escrito en forma de poesía y pertenece a lo que nosotros conocemos como la literatura sapiencial o de sabiduría. Dentro de esta categoría también se incluyen a los libros de Job y de Eclesiastés, aunque este tipo de literatura también se encuentra presente en el libro de los Salmos y en Cantar de los Cantares. Este tipo de literatura, como su nombre lo dice, se enfoca en la sabiduría, o lo que sería el entendimiento o la inteligencia. Estas palabras apuntan hacia las habilidades para vivir, y no solo para vivir, sino para vivir bien. Siendo este el tema principal del libro de los Proverbios, la sabiduría. Los consejos prácticos que nos son otorgados a través del libro de los Proverbios tienen la intención de otorgar una próspera vida a aquel que los practica. El capítulo 3 nos enseña que al vivir sabiamente nosotros tendremos largura de días, como lo dice el versículo número 2, una buena estimación en el versículo 4, sendas enderezadas en el versículo 6, medicina para el cuerpo en el versículo 8 y abundancia, como nos dice el versículo número 10. Esta sabiduría deriva del orden que Dios ha establecido desde la creación. Los proverbios nos recuerdan de una manera sencilla cuál ha sido este orden que Dios ha puesto en el mundo, y los que quieren adquirir sabiduría deben reconocer dicho orden. En los proverbios hay varias formas de escritura. Una de estas sería la instrucción, como lo vemos en el capítulo número 1, versículo 8, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Otra forma de escritura que se nos presenta es la dicotomía, en la cual se nos presenta a los sabios y a los necios, que nos indica qué es el actuar de ellos y cuál es el camino de los justos y cuál es la senda de los impíos. Un ejemplo sería el versículo 23 del capítulo 10. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. La última forma que nosotros encontramos es la numérica, en la cual se nos promueve a nosotros la percepción de un orden y aparte se nos entrega una lista de enseñanzas específicas, como lo vemos en el capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos dichos de sabiduría nacen del estudio de la creación y de la experiencia humana, reconociendo cuáles son los patrones o cuáles son las regularidades. Los proverbios no son leyes inalterables ni tampoco son promesas absolutas. Son principios que apuntan a que generalmente los sabios viven de manera próspera y los insensatos son avergonzados. Sin embargo, dentro de la literatura sapiencial, nosotros podemos ver que existen excepciones a esto, porque hay personas impías que prosperan y también existen personas justas que sufren, como lo sería en el caso de Job. El segundo tema importante que nosotros hallamos en este libro es el temor del Señor, el cual está involucrado intrínsecamente con la sabiduría, como nos dice el versículo 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por medio de este tema, Proverbios se destaca de ser un simple escrito de sabiduría humana al ofrecernos sabiduría espiritual, mediante la cual nosotros podemos vivir y relacionarnos con Dios y con nuestro prójimo de una manera adecuada, lo cual trae bendición. De acuerdo con este versículo, el temor al Señor es la base de todo conocimiento, y esto no apunta a una relación de terror, sino más bien a una relación de asombro reverente, aprendiendo a vivir delante de Dios, conociéndolo no solamente como creador y juez de todo el mundo, sino también como Salvador.
Es entonces cuando nosotros podemos ver al libro de Proverbios como una guía práctica para que nosotros podamos vivir una vida piadosa, pues en ella nosotros encontramos cómo relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Aquí es donde vemos cómo nuestro conocimiento de Dios se lleva a la práctica. El libro comienza con un prólogo, en el cual se define cuál es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y esto va de los versículos número 1 hasta el 7. Después, del versículo número 8 hasta el capítulo número 9, se nos hace un llamado a abandonar la insensatez y a seguir la sabiduría, que en última instancia es un llamado a abrazar a Jesucristo, quien es la sabiduría encarnada, como lo dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sección final comprende desde los capítulos número 10 hasta el capítulo 31, en la cual se nos dan principios específicos de cómo vivir nuestra vida, de cómo se debe conducir aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Esto es una pequeña introducción a los vastos temas que toca el libro de los Proverbios. Te invitamos a que lo puedas leer y a que puedas poner en práctica la sabiduría que se encuentra en él. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Te invitamos a que puedas compartir el contenido con aquellos que puedas ser de bendición y que no te olvides de dejar tu like y seguirnos. Hasta la próxima. Dios te bendiga.